Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. La legendaria Shrek fue dirigida por Andrew Adamson y Vicky Jenson. Andrew ha estado involucrado en todas las películas de Shrek y entre otras cosas también dirigió un par de películas de Narnia. Mientras tanto, Vicky ha sido parte de películas como El Camino hacia el Dorado, Pollitos en Fuga, El Espantatiburones y Madagascar 3. Sin embargo, detrás de la producción de Shrek hay todo un escándalo. Si se quieren enterar del chisme, los invitamos a ver nuestro video de datos descartados. Este peliculón ganó el primer Oscar a la mejor película de animación, compitiendo contra Monsters Inc. y Jimmy Neutron, el niño genio. Lamentablemente, hasta el momento, ha sido la única película de DreamWorks Animation en ganar este premio. Aunque bueno, DreamWorks Animation también estuvo involucrado en Wallace y Gromit, La Batalla de los Vegetales, película que también ganó el Oscar. Ya sabemos que Shrek es toda una parodia a las clásicas películas de Disney, por lo que antes de su estreno oficial, la película fue proyectada a los abogados de Disney para estar seguros de que no serían demandados. En cuanto al doblaje, las voces originales de Shrek y Burro son interpretadas por Mike Myers y Eddie Murphy respectivamente, pero ustedes ya lo sabían. Ahora viene lo verdaderamente importante, el doblaje latino. Y es que sobre esto, Alfonso Obregón, la voz de Shrek, cuenta una anécdota muy interesante. Los productores de la película querían que Shrek fuera interpretado por alguien famoso, pero por más castings que hacían estrellas de cine y televisión, nadie les convencía. Entonces el director de doblaje les dijo: espérenme tantito, ahorita les traigo la voz que están buscando, y les presentó a Alfonso. Tras haber hecho la prueba de voz, los productores se quedaron en plan de: no, pues es que sí es lo que estamos buscando, pero a este tipo nadie lo conoce. Por lo que siguieron haciendo pruebas para ver de qué tanto era capaz, y al final, por más que quisieron rechazarlo, su voz era tan perfecta para el personaje que no tuvieron otra opción más que dárselo. De esta manera, fue el personaje de Burro quien terminó siendo interpretado por un famoso, o como le dicen en doblaje, Star Talent. Estamos hablando de Eugenio Derbez. Y por último, Fiona fue interpretada por Dulce Guerrero. Si bien las voces en el idioma original son muy buenas, lo cierto es que el doblaje de la película al español no tiene nada de qué envidiarle. De hecho, Andrew Adamson se sorprendió al ir a ver a Shrek en español, pues el público se ría más que en Estados Unidos con la versión original. El doblaje hizo que nos encariñáramos tanto con la película y le hiciéramos tantos memes. Es más, vayamos contando a lo largo del análisis todos los memes que nos dejó esta maravilla. Apenas inicia la película, vemos como el logo de DreamWorks ogrifica sus letras S cambiándolas a color verde y poniéndoles orejas como las de Shrek. La película empieza mostrándonos el típico intro de cuentos de hadas, donde el libro se abre para dar pie a la trama de la película. Este recurso ya ha sido utilizado múltiples veces en la historia de la animación. Sin embargo, quizás el ejemplo más claro es el de Disney con las películas como Pinocho, Cenicienta, La Espada en la Piedra, El Libro de la Selva y la que lo empezó todo, Blancanieves. Si esta fuese tu primera vez viendo la película de Shrek, esto nos metería la expectativa de que su historia se guiaría por los clásicos cuentos de hadas. Pero, ¿qué es lo que hace Shrek? Así es. Sí, como si estas cosas pasaran. Arranca una de las hojas y se limpia el trasero con ella. Eso tuvo que doler. Vaya puñalada le dio Shrek a Disney. Punto para el contador de memes. Regresemos un poquito. ¿Alguna vez se han puesto a ver con detenimiento qué es lo que se nos muestra en el libro? En un primer momento uno pensaría que, obvio, nos están contando la historia de Fiona, pero si ese es el caso, entonces, ¿por qué la princesa es rubia? Bueno, pues nosotros vemos plausibles dos opciones. La primera opción es que este simplemente se trate de algún cuento genérico, o en su defecto sea algo que sucedió en algún otro reino, pues el libro que narra la historia de Fiona es visto al inicio de la segunda película. La segunda es una teoría que ya desde hace algunos años ha estado rondando en foros de internet, donde se dice que en realidad la princesa de este cuento se trata de la dragona que protege la torre de Fiona. Esto usualmente se suele respaldar mencionando que jamás se aclara con precisión cuál es el hechizo que le pusieron a dicha princesa. En su lugar solo se menciona que fue encantada, que solo el beso del verdadero amor puede romper el hechizo, El primer beso de su verdadero amor. que fue encerrada en un castillo donde era custodiada por un terrible dragón, que muchos intentaron rescatarla pero no lo lograron y que esperaba por su verdadero amor. Lo que más resalta a la vista es la página donde se menciona el hechizo, pues aquí se ve un cáliz junto a un dragón. Algo extraño ya que en ese momento no se había mencionado nada con respecto a tal criatura. No obstante, algo que no nos termina de cuadrar es el hecho de que al final del libro, cuando Shrek arranca una de las páginas, se alcanza a ver otra en la que se menciona que la princesa terminó casándose en una
boda a la que asistió todo su reino. Aún así, esto probablemente se pueda justificar con el hecho de que no todos los cuentos de hadas que están en Shrek terminan como se supone que deberían terminar. Pinocho no se convirtió en un niño de verdad, el lobo no está enemistado con los cerditos, al menos al inicio de esta película Blancanieves no se ha levantado de su profundo sueño, etc. Los directores querían que el logotipo de DreamWorks estuviera en la puerta del baño, sin embargo no los dejaron y al final solo quedó la luna. Inmediatamente después tenemos nuestro siguiente meme y quizás el más icónico de la franquicia. El nombre de esta canción es All Stars y es interpretada por la banda de rock estadounidense Smash Mouth. No les vamos a hacer un análisis completo de la canción, para eso está Genius Lyrics, pero básicamente la misma es una crítica por parte de la banda hacia las personas que viven con una filosofía de vida que se basa en simplemente romper las reglas de manera ignorante, con el mero objetivo de conseguir sus metas más superficiales que les propicien una satisfacción momentánea y egoísta. No obstante, en el contexto de la película, la canción se puede interpretar de una manera un tanto diferente, con el filme intentando darnos a entender que Shrek, a diferencia de otros villanos, no quiere nada y es feliz tal y como es, ya que se siente como una estrella. Y si bien tiene sus desventajas, las cuales son exploradas más adelante como la soledad o los prejuicios impuestos sobre él, en esta parte de la película Shrek no está en busca de algún objetivo en específico. Originalmente All Stars fue puesta en la película momentáneamente y se tenía planeado reemplazarla con una composición original. Sin embargo, Jeffrey Katzenberg, uno de los productores, sugirió hacer el intento por dejarla dentro de la cinta. Si bien en un primer momento los integrantes de Smash Mouth no estaban muy seguros acerca de tener su canción en una película infantil, una vez que DreamWorks les mostró el filme terminaron accediendo con gusto. No hace falta decir que fue un gran acierto, pues hoy en día es la canción más popular de la banda. De manera similar, Smash Mouth terminó haciendo otro acuerdo con DreamWorks para poner otra de sus piezas musicales dentro de la película. La canción en cuestión es I Am a Believer, la cual es tocada a la hora de los créditos. También cabe destacar que esta canción no es una pieza original de Smash Mouth, sino que es un cover de la canción del mismo nombre de la banda The Monkees. El departamento de efectos especiales de la película llegó a tomar baños de lodo con el objetivo de crear una animación mucho más realista y poder estudiar cómo se comporta este material en la vida real. Las ventajas de trabajar en esta industria. Chale, si Shrek hace esa rutina cada mañana, ¿cuántos años de mala suerte no se ha ganado ya por tan solo romper vidrios con su fealdad? Cuando los aldeanos salen a planear su magnífico plan para ir en busca de Shrek, se pueden ver varios pósters en la puerta. Entre los personajes por los cuales se está ofreciendo una recompensa están los ogros, los 7 enanos, los 3 cerditos, Pinocho y el hada de Peter Pan bajo el nombre de Hada Malvada. Con el objetivo de intimidar a los pueblerinos, Shrek les dice que se come los ojos de las personas, ya que a los ogros les gusta lo gelatinoso de los ojos acompañado de pan tostado. Obviamente, esta es una broma, ¿verdad? Bueno, pues un poco más atrás se ve a Shrek efectivamente comiéndose unos cuantos ojos y teniendo otros de reserva, por lo que surge la duda, ¿de dónde es que exactamente saca estos alimentos? En toda esta introducción fue muy importante para los directores poder mostrar y dejar claro que Shrek era alguien malhumorado, desagradable y que comía humanos, pero con todo esto aún así lograr que nos cayera bien. Cuando los caballeros de Farquaad están arrastrando y desalojando a las criaturas mágicas, podemos observar a duendes, enanos, un unicornio, una bruja, Pinocho siendo vendido por Geppetto, los 3 osos de ricitos de oro, Peter Pan vendiendo a Capanita y a los 3 cerditos. En uno de los cortos spin-offs de Shrek se revela que los nombres de los cerditos son Heimlich, el del gorro del Bob el Constructor, Dieter, el del gorro del ferrocarrilero, y Horst, el del gorro café. Se nos introduce a Burro, quien a lo largo de la franquicia se convertiría en el mejor amigo de Shrek. Su diseño está basado en Perry. Nah, ese Perry no, este Perry. Él es un pequeño burrito que nació en 1994 en Palo Alto, California. Si bien este dato puede resultar un tanto obvio, cuando Campanita cae sobre Burro y este empieza a volar, las reacciones de las personas son una clara referencia a Peter Pan. ¡Oigan! ¡Puedo volar! ¡Puede volar! ¡Puede volar! Puede hablar. ¡Puede volar! ¡Puede volar! Existe una teoría en redes sobre la razón por la cual Burro puede hablar, que es debido a que era uno de los niños que se convertían en burro en la película de Pinocho. Sin embargo, los directores han dicho que en una de las primeras versiones de la película sí se explicaba cómo es que Burro posee esta habilidad, y que habían inventado toda una historia, lo que nos hace pensar que es probable que no tuviera que ver con Pinocho. Cuando se anima una película, no tiene que ser necesariamente en orden cronológico. De esta manera, es que la parte en la que Burro va siguiendo a Shrek en el bosque fue la primer secuencia en animarse de toda la película. Y justo en esta parte vemos otro momazo.
Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. Aquí también es la primera vez en la que se menciona el nombre de Shrek dentro de la película, claro, más allá del título. Este significa monstruo en Yiddish, un idioma judeo-alemán que es hablado en varias partes de Europa Central. A su vez, Shrek viene de la palabra Schreck en alemán, la cual significa terror o miedo. Algo digno de destacar es como en ambas ocasiones en las que Shrek se presenta a sí mismo, tanto con Burro como con Fiona, se detiene un momento para pensar diciendo, antes de decir su nombre. Nuevamente, hay quienes han teorizado en sitios como Reddit que este nombre fue impuesto por él mismo, ya que en ningún momento llegamos a ver a sus padres. De igual manera, recordemos que en el idioma original Shrek tiene un acento escocés, por lo que sería fácil asumir que la historia ocurre en algún lugar de Europa Central. Tomando en cuenta los significados de su nombre, también en sitios como Reddit muchos fans han teorizado que en realidad este nombre fue autoimpuesto en el momento por Shrek, debido a que así le gritaban los aldeanos en su idioma natal. Por el contrario, también hay personas que teorizan que debido a su soledad, Shrek no había escuchado su nombre en mucho tiempo, por lo que se le hizo algo extraño o incómodo el decírselo a alguien más. Si bien podemos ver que cualquiera de esas dos opciones sea verdadera, nosotros nos inclinamos a que sea igual de distraído que yo cuando leo memes. Los directores de la película confirmaron que los padres de Shrek son escoceses y que después se mudaron a Duloc, donde criaron a Shrek. Cuando los personajes de cuentos de hadas llegan al pantano de Shrek, acorde a algunas notas de producción, son más de 1000 personajes los que se presentan en el lugar. Si bien la mayoría de ellos son copias del mismo personaje para crear multitudes, entre los que son dignos de resaltar tenemos los 3 ratones ciegos de la canción infantil con el mismo nombre, Blancanieves y los 7 enanos, el lobo, tanto del cuento de los 3 cerditos como de Caperucita Roja, Pinocho, Campanita, algunas brujas y magos, una bota gigante de la canción There Was an Old Woman Who Lived in a Shoe, el flautista de Hamelin, las 3 hadas madrinas de la Bella Durmiente y el papá oso junto a su hijo de Ricitos de Oro. Me pregunto dónde estará la madre. Bueno, y pues ya que estamos hablando de números, la película tiene un total de 31 secuencias, 1291 tomas individuales, 63 personajes, 36 locaciones, más de 28 árboles, 3.000 millones de hojas y 1250 piezas de utilería. Tras esto, pasamos al interior del castillo de Farquaad. Algo curioso de este lugar es que toda su arquitectura e inclusive muchos de los objetos dentro del mismo son angulares, o sea, no cuentan con bordes circulares o curvas, algo que ayuda a reflejar su estatus como antagonista. Para la gran entrada e introducción de Farquaad, se inspiraron en Darth Vader entrando a la Estrella de la Muerte. Se nos introduce al hombre de jengibre, y con él viene otro de los memes icónicos de la película. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Ok, pero ya hablando en serio, en esta escena también le quitaron sus piernas al pobre de Genji, e incluso Farquaad hace trizas una de ellas. En películas posteriores las tiene de vuelta, pero están pegadas con merengue blanco, algo que seguramente se le puede atribuir al pastelero. El odio de Farquaad hacia los personajes de cuento de hadas nunca es explicado realmente. En la película solo se menciona que ellos no tienen cabida en su mundo perfecto. Digo, en el mundo real también hay personas que odian y discriminan a otros seres humanos sin justificación alguna, pero investigando un poco más, en el musical se menciona que este odio proviene a raíz de sus padres. Resulta que en esta obra de teatro, el padre de Farquaad era el enano gruñón de Blancanieves, quien se enamoró de la princesa del cuento del guisante. Si bien ambos se amaban entre sí, la princesa murió accidentalmente al caerse de una pila de colchones, algo por lo que Farquaad culpa a su padre y que a su vez asocia ese odio a todas las criaturas de cuentos de hadas. Pero, ¿es esto realmente canon? Nah, el musical suele no ser considerado como canónico para los fans, ya que el mismo cuenta con varias diferencias con respecto a la película. De cualquier manera, nos pareció cuanto menos curioso este dato. La forma de presentar a las princesas por parte del espejo mágico es una referencia al antiguo show de televisión estadounidense conocido como The Dating Game. La dinámica del show consistía en que una mujer debía hacerle preguntas a 3 hombres sin poder verlos, y al final debía elegir a uno para una cita. Al principio del programa el presentador describía brevemente a los participantes, así como en Shrek el espejo describe a Cenicienta, Blancanieves y Fiona. Al llegar a Duloc, Shrek y Burro notan el gran tamaño del castillo, a lo que Shrek hace un chiste diciendo que Farquaad seguramente está intentando compensar su tamaño. Si bien nosotros como audiencia ya habíamos sido introducidos al antagonista y a su pequeño tamaño de hobbit, Shrek en realidad se estaba refiriendo a otra parte de su cuerpo. En esta misma escena encontramos 2 easter eggs escondidísimos. Si hacemos zoom en esta taquilla podemos ver una de las hormigas de la película Ants. Esto tiene sentido porque gran parte del crew de esa película también trabajó en Shrek. Sin embargo, si nos acercamos a la otra taquilla, ¿quién es esa señora? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Duloc es una parodia gigante a los parques de Disney.
Entre los elementos a los que el castillo hace referencia están los estacionamientos con nombres de personajes, en este caso siendo solo Lancelot y el rey, las botargas, las filas extremadamente largas, intentar sacar el mayor dinero posible a las personas y la apariencia de la calle principal, mejor conocida como Main Street en inglés. Por último, la canción que activa Burro es sumamente similar a la tonada de It's a Small World. Una de las canciones más icónicas de los parques de Disney. A partir de aquí tenemos una gran cantidad de memes impresionantes. Te estás ganando una patada en las pompis. Lo que las escuelas nos dicen antes de la semana de finales. Algunos tal vez mueran. Como cuando intentan ofender a tus amigos. Oye, no le digas así. Es solo un burrito. Cuando intentas ser pacifista. Vamos a arreglarlo con una cerveza. Cuando la pelea se pone buena. ¡Dale! ¡Con la silla! Y por último, el meme con la pregunta que probablemente muchos de ustedes se harán. ¿Cuánto cobra Shrek los jueves? No me lo van a creer, pero la respuesta ha estado frente a nuestros ojos todo este tiempo y es... no mucho. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Toda esta gloriosa escena está inspirada en la película Gladiador. A ver, vamos a hablar del conflicto que existe entre Farquaad y Shrek. Farquaad tomó el pantano y se aprovechó de él mandando ahí todos los personajes de cuentos, por lo que Shrek le reclama. Pero es que si lo pensamos, Shrek en realidad nunca había tenido las escrituras del pantano hasta que se las dio Farquaad. Entonces, hasta antes de ese momento, ¿es como si el pantano nunca hubiera pertenecido a Shrek y no hubiera tenido derechos sobre esa propiedad? Pues sí y no. No tenía las escrituras, pero la propiedad sí podía pertenecer legalmente bajo el derecho consuetudinario o usos y costumbres. Estas son normas jurídicas que, a través de un juicio de prescripción positiva, le conceden el derecho de la propiedad a un individuo que, aunque no tenga las escrituras, haya habitado en ella de manera continua, pública y pacífica. Podemos suponer que desde que Shrek se mudó ahí, no se estuvo cambiando de casa, por lo que cumpliría con el primer punto. Después, claro que era público. Los aldeanos sabían que él vivía ahí y hasta tenía un letrero. Por último, ¿lo habitaba de manera pacífica? Shrek perseguía a los aldeanos, pero eso era afuera de su propiedad. En su casa realmente lo vemos muy tranquilo, ahí nadie está echándole pleito, e incluso cuando lo invaden no se pone furioso y descontrolado, sino que a través de una conversación llega a un acuerdo con los personajes de cuentos para encontrar una solución, por lo que sí vivía ahí de manera pacífica. Finalmente, la conclusión a la que podemos llegar con esto es que Farquaad lo que hizo fue aprovecharse del poder que tenía como gobernante y quitarle su derecho de propiedad a un pobre individuo. Tras este gran espectáculo digno de la WWE, los memes no se acaban, pues una vez que Shrek hace su trato con Farquaad, vemos la siguiente escena, que básicamente nos describe toda la película. Los ogros son como cebollas. Si bien Burro es, bueno, pues un burro, sus movimientos a lo largo de la película toman como inspiración a los perros. Un claro ejemplo de ello es la forma en la que Burro apaga la fogata tras acampar durante la noche para llegar a la torre de Fiona. Esta decisión se tomó más que nada porque en la vida real los perros son más expresivos que los burros. Cuando Shrek y Burro van caminando hacia el volcán, la película se saca un chiste de pedos con Burro preguntándole a Shrek si se echó uno. Shrek le contesta que no, y que lo que realmente está oliendo es azufre. Esto tiene sentido, pues la presencia de ácido sulfídrico expide ese olor inconfundible a huevos podridos, pedos y... lo adivinaste, volcanes. En la entrada del puente podemos ver brevemente esqueletos de caballos. Estos pertenecen a los caballos que murieron esperando a los caballeros que nunca regresaron porque se los comió la dragona. Al principio incluso les iban a hacer un estacionamiento. En la escena que Shrek y Burro van caminando por el puente, los artistas de la película trataron de que pareciera que estaba filmada con cámara en mano para que el movimiento se sintiera caótico y desequilibrado, y de esta manera uno como espectador también se sintiera sobre el puente. En todas las escenas que suceden dentro del castillo, alcanzamos a contar un total de 8 cadáveres en pantalla. El diseño de la dragona está basado en el clásico dragón europeo, que a diferencia de otro tipo de dragones tiene 4 patas y su cuerpo no es como de serpiente. Otro dato a destacar sobre la dragona es que su nombre es Elizabeth. Esto se sabe debido a uno de los diálogos descartados de la segunda película. Asimismo, podría apoyar la idea de que antes era una princesa.
Acorde a Ramanui, uno de los supervisores de animación en Shrek, Fiona no está basada en ninguna persona ficticia o real, siendo creada específicamente para esta película. Acorde a Ui, el equipo hizo un aproximado de 100 esculturas del personaje con diferentes diseños hasta lograr escoger el final. Asimismo, Katzenberg mencionó en una entrevista que los artistas lograron hacer a Fiona tan realista que tuvieron que diseñarla de nuevo para que encajara con el mundo de la película, pues al lucir tan realista se veía fuera de lugar. ¿Se imaginan cómo habría sido si ese diseño de Fiona lo hubieran usado para toda la película? Seguramente habría sido una película mucho más costosa. De hecho, ahora que lo pensamos, DreamWorks fue el primer estudio de animación 3D en tener un ser humano entre sus personajes principales, pues hay que recordar que en el caso de Pixar es hasta Los Increíbles que tienen humanos protagonistas. Esto significa que DreamWorks Animation probablemente se enfrentaron a más retos con Fiona que Pixar con Andy en Toy Story. Y bueno, ya que estamos hablando de la princesa, ¿alguna vez se han preguntado cómo rayos le hizo para sobrevivir los últimos 20 años en su encierro? ¿Qué comía? ¿Qué bebía? ¿A dónde iba al baño? ¿Era amiga de la dragona? ¿Con quién hablaba? ¿Cómo hacía cosas nuevas con las que entretenerse? Yo no sé ustedes, pero apenas va un año de cuarentena y ya todo el mundo está que se vuelve loco. Por cierto, hablando de la comida, en un punto de la película se puede apreciar un libro de cocina en el que se detalla cómo cocinar caballeros y al lado hay un caldero gigante. ¿Será este el libro de la dragona? El recetario se llama Deliciosos manjares, cómo preparar caballeros, y resulta que en la versión de la película con comentarios del director se confirma que el recetario efectivamente pertenece a la dragona, incluso describen ese espacio como su cocina. Cuando Shrek, Burro y Fiona van escapando de la dragona, el momento en que cruzan el puente y ese se rompe es muy similar a una escena de Indiana Jones y el Templo de la Perdición. De aquí saltamos hasta la escena en que van caminando en el bosque y Shrek lleva a Fiona en el hombro. En esta parte, Shrek y Burro se están burlando de la estatura de Farquaad. Esto es algo que normalmente pasamos desapercibido, pero en realidad ellos nunca vieron a Farquaad de cuerpo completo, solo lo vieron hasta el pecho. Dándonos cuenta de esto, no es que esa parte sea incongruente. Lo que pasó es que hubieron algunas escenas descartadas de interacción entre Shrek y Farquaad donde sí se veía de cuerpo completo. Eso explica por qué existen diálogos como este en el que se burlan de su estatura. En la escena de la fogata nos encontramos con otros dos memes. El primero es por parte de Burro, Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. mientras que el segundo se lo lleva a Shrek. Me juzgan sin siquiera conocerme. Pasando al castillo de Farquaad, creo que ya encontré a la osa restante. F en el chat, chicos. En realidad, curiosamente la mamá oso sale muy feliz cantando y bailando con su familia en la fiesta de karaoke del DVD de la película. Pero aún así, a pesar de esto, los directores confirmaron que sí está requete muerta. En su habitación vemos cómo Farquaad ha estado organizando los preparativos para su boda. Entre estos se encuentran los trajes de bodas, las coronas de rey y reina, algunos regalos y un cuadro de Farquaad con una princesa sin rostro y calva. Nosotros vemos probable que estuvo planeando esto desde hace mucho tiempo y esperaba decidir con quién casarse para ponerle un rostro. Atrás de su cama, Farquaad tiene un cuadro que es una parodia a la obra El nacimiento de Venus del pintor italiano renacentista Sandro Botticelli. ¡Mira! ¡Es Markiplier! La escena en la que Fiona hace estallar un pájaro con su voz es una parodia a las típicas escenas de las películas de Disney, donde, por medio de su canto, las princesas logran llamar a sus amiguitos del bosque. La especie de este pajarito es una combinación entre el mulato pechiblanco y el colorín azul. Si conocen alguna especie que se asemeje más, díganos, ¿por qué esta duda nos tiene sin dormir? Cuando Fiona empieza a portarse más amable con Shrek y Burro, si le pausamos en el momento exacto, veremos otro meme. Cuando van caminando y el amor ya se siente en el aire, Fiona se echa un eructazo. Resulta que esto no estaba planeado y que se le salió a Cameron Díaz sin querer durante la grabación. Si bien en Shrek Robin Hood tiene un acento francés, en su cuento original este es de Inglaterra. La escena en la que Fiona pelea con Robin Hood y sus secuaces es una referencia a Matrix. Tras su enfrentamiento con Robin Hood, Shrek termina con una flecha en su trasero. Curiosamente, es a partir de aquí que Shrek también empieza a abrirse y encariñarse con Fiona. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Cuando Fiona manda a Burro en busca de flores azules con espinas rojas, este menciona que es daltónico. Esto es apegado a la vida real, puesto que a diferencia de los humanos, estos animales no pueden percibir el color rojo. ¿Quién ordenó aún más memazos? El primero de estos es cuando Fiona habla con Burro acerca de su maldición. De día soy una, pero de noche otra. Luego, cuando Shrek encuentra una flor,
Bueno, en realidad a mí no me gusta, pero creí que te gustaría porque tú sí eres bonita. Y por último, cuando Farquaad llega para casarse con Fiona. Esa cosa ni sentimientos tiene. Fiona menciona que cuando era niña la hechizó una malvada bruja. Sin embargo, jamás supimos de quién estaba hablando. Hay personas que especulan que se trata de la hada madrina, y si bien no lo descartamos como una posibilidad, anteriormente había un prólogo que fue eliminado en donde se mostraría a la responsable. En aquella versión de la película, en realidad Fiona había nacido directamente como un ogro, siendo esta la razón por la cual sus padres la encerraron en una torre, con el objetivo de que nadie pudiera presenciar su fealdad. Una noche, Fiona logra escapar y es aquí que entraría Dama Fortuna, una bruja que le daría una poción a Fiona para convertirla en humana durante el día. Como se imaginarán, al final la escena fue descartada, pues se consideró que no iba en tono con el resto del filme. Aún así, los directores querían que el diseño de Fiona Ogra se sintiera más como su verdadero yo, y en vez de pensarla como una hermosa princesa con un hechizo de fealdad, les gustaba pensar en ella como una ogra a la que habían puesto un hechizo de hermosura. Continuando con la idea anterior, cuando Fiona es humana su vestido es verde, haciendo alusión a que pertenece al mundo de Shrek. En el momento en que la dragona aterriza y despega para que Burro y Shrek vayan por Fiona, está basada en la película de Mentiras Verdaderas, en la peculiar forma en la que Arnold Schwarzenegger aterriza y despega el Hawker Harrier, primero elevándose en su eje antes de volar. En la escena de la boda tenemos aún más Guillermos. Primero, cuando Shrek y Burro están fuera de la capilla. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Luego otros dos por parte de Farquaad cuando Shrek irrumpe el evento. ¡Desgraciado! El ogro se ha enamorado de la princesa. Posteriormente, cuando Shrek se entera de la maldición de Fiona. Vaya, eso explica muchas cosas. Y por último, cuando triunfa la fealdad. Los carteles que se muestran en la boda para indicar al público cómo debe reaccionar son un ejemplo que demuestra lo controlado que es Farquaad con su pueblo. El eructo que escuchamos cuando la dragona se acaba de comer a Farquaad pertenece al editor musical de la película. La escena de transformación de Fiona hace referencia a la película de La Bella y la Bestia, con la diferencia de que las transformaciones están invertidas, pues Fiona pasa de humana a ogra y en La Bella y la Bestia el príncipe pasa de bestia a humano. En la boda de Shrek vemos a los mismos personajes de cuentos de hadas que invadieron su pantano, pero ahora conviviendo pacíficamente con otros humanos. La única diferencia es que ahora también vemos a Cenicienta y a Blancanieves despierta. Ya hacia el final de la película, el hombre de jengibre, estando cojo de una pierna y con la ayuda de un bastón, dice en el idioma original God bless us everyone, una referencia al personaje del pequeño Tim en el cuento de A Christmas Carol, a veces traducido en Latinoamérica como Los fantasmas de Scrooge. En las características especiales del DVD de la película existe una entrevista bastante peculiar, pues en vez de que sea una entrevista, por ejemplo, a los directores o a los actores de voz, literalmente está dirigida a Fiona, Burro y Shrek. En ella, estos tres personajes hablan directamente hacia la cámara y como si solo hubieran sido actores contratados para participar en la película. De esta manera, a lo largo de la entrevista, hablan sobre su experiencia trabajando en la película y de sus supuestos futuros proyectos. Sobre esto último, por ejemplo, Shrek dice que hizo sus propias escenas de acción y que se quebró todos los huesos del cuerpo. En esta parte, por cierto, también nos regala el increíble dato de que los ogros tienen 15 huesos más que los humanos. En cuanto a Burro, él cuenta en la revista que su doble de riesgo eran un par de gnomos con efectos especiales. Y en cuanto a Fiona, esta menciona que tuvo que aprender Kung Fu para la escena de la pelea en el bosque. Otros datos de los que nos enteramos son que Shrek conoció al presidente y que Fiona, junto con Blancanieves, estaban planeando hacer una nueva versión de Thelma y Louise. El alcance e impacto que Shrek ha tenido en tantos países durante todos estos años se puede ver reflejado en varias cosas. Por ejemplo, el Shrek Fest, que como su nombre lo sugiere, es un festival dedicado completamente a Shrek, de fans para fans. Este festival se lleva a cabo usualmente en Wisconsin, Estados Unidos, durante el mes de septiembre. En él la gente asiste disfrazada, se recrean locaciones y atracciones de la película, e incluso hay un concurso de comer cebolla y otro de gruñidos. También hay actuaciones musicales y obviamente se proyectan las películas. ¡Maldita sea! ¿En dónde me apunto para poder ir? Otro ejemplo del impacto que ha tenido Shrek, y ya para terminar, es Shrek Retold. Alrededor de 200 fanáticos y animadores se juntaron para recrear la película. Cada uno hizo una parte con sus propios recursos, estilo de animación, música y voces. Y digamos que se tomaron ciertas libertades creativas, por lo que esta película, que por cierto pueden encontrar en YouTube como Shrek Retold, se convierte en un viaje psicodélico para todo fan de la franquicia.